tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa número 84, Alto y Sublime. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti en acción de gracias, Padre, por permitirnos un sábado más estar aquí reunidos para compartir de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo, este espacio, Señor, en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, y dando, Señor, esa palabra que tú sabes que tu pueblo necesita, Señor. Señor, en esta hora te damos gracias por cada persona que en esta hora sintoniza el programa. Te pedimos para que seas tú, Señor, hablándole directo a su corazón, Señor. Para que seas tú tocando, Señor, la fibra de su ser, Padre, para que ese mensaje, Señor, haga rema en la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto hemos orado y pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, me voy a permitir leer para ustedes el Salmo 133, dice del capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuán bueno es habitar los hermanos, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en esa armonía que permite nuestro Señor en Cristo. Él es el que nos ayuda a que estemos uno con otro, llevándonos en amor, en ese amor que Él pone en nuestro corazón. Y ese amor permite que podamos habitar como hermanos, juntos en esa armonía del Señor. Bueno, y damos esta tarde pues la bienvenida a cada una de las personas que nos están sintonizando. Gracias por estar ahí escuchando el programa, por estar escuchando ese mensaje de la palabra de Dios. Y también pues aquí nos acompañan los pastores de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, el pastor Edwin Torres. Bienvenido, pastor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les deseo que estén bien en la gracia del Señor y gracias por invitarme al programa, hermana. Bueno, pues muy agradecida con usted de haber aceptado y que esperamos que no sea la primera, sino que sean muchas las venidas de usted aquí. Bueno, también nos acompaña el pastor Antonio Monterrosa. Bienvenido, pastor. Bueno, él estuvo con nosotros el sábado pasado, ¿ah? Bien. Muy buenas tardes para toda la audición de esta su emisora. Esperamos que en esta tarde pues lo que planteemos, la enseñanza que estemos impartiendo aquí sea de gran bendición para el pueblo de Dios. Amén. Gracias, hermano. Al pastor Geley Caucil, bueno, el hermanito ya él siempre bienvenido. Un abrazo muy especial a todos los que nos escuchan, un abrazo también fraternal a todos los hermanos que de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y de otras iglesias que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Y bueno, también como todos los sábados, gracias a Dios, pues está aquí controlando los equipos Roberto Orozco. Bobby, gracias por siempre estar ahí apoyándonos, y quien les habla, Evodia Andrade. Bueno, antes de iniciar o continuar con el tema que venimos tratando, vamos a recordar los números telefónicos de la emisora: 349-3929, 349-3548, 349-3929, 349-3548. Tenemos un celular que también puedes enviar ahí por WhatsApp tu mensaje, tu pregunta. Si tienes algún motivo de oración, no te quedes con el deseo de llamar. Marca estos números y al celular 320-546-5636.
320-546-5636. Aparte, este programa también lo puedes ver en directo a través de la página de internet Cadena Radial La Libertad y marcas el link Radio Tropical, Cadena Radial La Libertad, y entras al link que dice Radio Tropical. Pero si de pronto y quieres compartir ese programa con tus amigos, con tu familia, también puedes abrir en YouTube y entras a Alto y Sublime, y ahí vas a encontrar los programas, el de hoy y anteriores, y lo puedes compartir. Hemos venido estudiando sobre las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, así que te invito a que lo compartas. Bueno, y ya dando pues estos números telefónicos, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que es las bienaventuranzas. Las encontramos en Mateo 5, capítulo 5, y el versículo del día de hoy para estudiar es el versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, vamos a definir qué es ser un pacificador. Hermano Gerley. Bueno, ¿qué es un pacificador? Exacto, sí, porque tenemos otra pregunta. ¿Qué no es ser pacificador? Bueno, básicamente la palabra pacificador, o como otras traducciones lo mencionan, por ejemplo la Biblia de las Américas dice: bienaventurados los que procuran la paz, los que buscan la paz. Se trata de esa persona que luego de haber recibido la paz que por medio de la cruz Cristo da al pecador, reconciliándolo con Dios, procura igualmente de que otros lleguen a esa paz. Únicamente la persona, después de haber recibido la paz por medio de la cruz, de un corazón regenerado, rebelde, de un corazón que antes era rebelde, que era enemigo de Dios, y luego por la sangre de Cristo es reconciliado, es llevado cautivo a Dios. Esa reconciliación, esa paz se da, y esa persona procurará que otros también lleguen a esta paz que solo está en Dios. Eso es un pacificador. Hermano, disculpe, en estos momentos aquí en Colombia, sobre todo en Colombia, se está hablando sobre la paz, ¿verdad? ¿Es lo mismo de lo que nos está hablando Cristo aquí en esta bienaventuranza, hermano Antonio? No. De acuerdo a lo que decía el hermano Gerley, podemos decir que no. El proceso de paz que se está llevando en nuestro país, que es importante, así es, no podemos negar la importancia de que se silencien las balas. Podríamos llamarlo como un apaciguamiento entre las relaciones entre colombianos. El apaciguamiento es diferente a la paz de Dios al ser pacificador. ¿Por qué? Porque es que la paz de Dios no tiene precio, tiene un precio, que es la sangre de Cristo Jesús. Pero la paz entre los hombres es una paz barata. Ahorita le decía yo al hermano Gerley que la paz entre los hombres surge como resultado de una buena relación vertical con nuestro Dios. Reconciliados una vez con Dios, tenemos paz. Y lógicamente un corazón en paz evita el conflicto, procura que no haya conflicto en sus relaciones personales. Por eso, pero hay que hacer esa diferencia entre la paz que está buscando el hombre con la paz que el Señor nos quiere dar. Porque Él dice que Él nos da la paz, no como el hombre la da, sino, o sea, de una forma diferente. Sería muy bueno, porque muchas personas piensan, no, ahí están buscando el acercamiento y con eso se va a obtener la paz de Colombia. Pero debe haber una diferencia, porque el Señor dice que Él da una paz diferente a la que da el hombre. ¿Qué clase de paz es la que da Dios? Pastor Edwin. Buenas tardes, mi hermana. Sí, usted lo decía claramente, hay que hacer una distinción entre lo que es la paz del mundo y la paz de Dios. O
Usted lo decía anteriormente, Colombia está viviendo un proceso importante, que es un proceso de paz, donde se está buscando reconciliar un grupo armado que ha sido rebelde por muchos años en nuestro país, pero es una relación entre hombres, mientras que la paz verdadera que el Señor promete a través de su palabra, cuando Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo, amén, es una paz totalmente diferente, porque es una paz que lleva al corazón de la persona a reconciliarse con Dios. Recordemos que nosotros, antes de conocer al Señor, éramos enemigos de Dios, éramos enemigos del Señor y nos encontrábamos dispersos. Y nos encontrábamos directamente en contra de las cosas del Señor y nos hacíamos enemigos. Cuando el Señor nos reconcilia a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos da esa paz, una paz que nos permite a nosotros como creyentes acercarnos al Señor sin temor, porque sabemos que hemos sido redimidos por su sangre a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos Geley, ¿tiene algún comentario? Sí, un poquito para añadir algo a lo que dice el pastor Edwin. Efectivamente, la paz que Dios da, como el mismo Señor Jesucristo lo enseñaba, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿A qué paz se estaba refiriendo? Era precisamente a la que nos decía el pastor Edwin ahora hace poco. El hombre sin Dios es enemigo de Dios, y cualquiera que nos escucha, amigo, tú que nos escuchas, la Biblia enseña claramente que si tú no estás en Cristo, si tú no te has arrepentido de tus delitos y pecados, tú eres enemigo de Dios. Muchas personas creen que realmente ellos son religiosos o creen que aman a Dios porque simplemente buscan los beneficios y las bendiciones de Dios. Pero realmente lo que desean es eso, los beneficios y las bendiciones de Dios, pero sin Dios. Sin Dios. Entonces la Biblia enseña claramente de que nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios. Enemigos y no solo enemigos, sino también que estamos destituidos de su gloria. Por eso buscando las añadiduras y no buscando el reino de Cristo. Correcto, porque el Señor Jesucristo enseñaba a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, pero lo que nosotros vemos por lo general siempre es lo contrario. La gente busca esas cosas que vendrán por añadidura primero, sí, antes que Dios. Amén. ¿Comentario, hermano? Sí, hay un autor que dice que esa paz que tanto buscan los hombres entre sí es una paz barata. Es una paz barata, porque la paz que Dios da es una paz tremendamente costosa. El costo fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo. Entonces es una diferencia tremenda. Sí, los hombres lógicamente necesitan vivir en una forma apaciguada, que se puedan relacionar bien los unos a los otros, pero esa paz no tiene el costo que tiene la paz que da Dios, como es la reconciliación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Hay algo, y esa paz, ¿dónde comienza? Yo pienso que eso comienza desde en nuestro ser, en nuestro interior, ¿no? Porque uno no puede dar algo que no tiene, ¿verdad? Y a veces uno se pone a pensar, hablamos de paz, pero ¿será que en mi interior hay en realidad esa paz que Dios quiere? Pastor Edwin. Sí, nosotros damos esa paz cuando la hemos recibido de parte del Señor. Que primero recibimos del Señor para después dar. Así es. La Biblia nos enseña que das de gracia lo de que gracia recibiste. Entonces, ¿qué recibimos por gracia? La misma palabra lo dice, hemos recibido salvación por gracia, porque gracias al Señor. Porque si fuera de parte de nosotros, ninguno, y lo digo sin temor a equivocarme, ninguno seríamos capaces de dar esa paz, porque no la tenemos. Y usted lo decía, no podemos entregar algo que no tenemos. Por eso el Señor Él lo deja muy claro, Él dice, mi paz os doy. Cuando Él nos da esa paz a nosotros, es que nosotros podemos transmitir esa paz. Y en el Sermón del Monte lo vemos claramente. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. Amén. Bueno, ahora expliquemos qué no es ser un pacificador. ¿Le toca a quién, hermano Geley? Bueno, como decíamos ahorita que era un pacificador, es importante también aclarar que no es un pacificador. Nosotros tendemos siempre a mirar a una persona que es pacificadora porque busca la paz, pero realmente vemos que todo el que busca la paz por el simple hecho de llevársela bien con todo el mundo,
es una persona que carece de justicia, porque realmente nosotros no podemos lograr la paz pasando por encima de la justicia. Eso sería aplacar. O sea, no es lo mismo ser un aplacador que un pacificador. Como por ejemplo, muchas personas quieren que no haya guerra, y lo que hacen es aplacar o postergar que exista esa guerra o ese conflicto, sin importar cuáles son las pretensiones, sin importar si hay o no hay justicia. Pero de eso no se trata ser pacificador. Pacificador, como lo habíamos dicho anteriormente, es esa persona que primeramente, después de haber recibido la paz que es en Cristo Jesús, esa reconciliación, trata de que procura buscar de que los demás también experimenten esa paz. Obviamente, un corazón regenerado también experimenta ciertas características que un hombre no regenerado o un hombre que no ha nacido de nuevo no experimenta. Por ejemplo, una persona que ha nacido de nuevo se niega a sí mismo. Por lo tal, es una persona que no busca lo suyo propio, y es una persona que va a ser menos conflictiva, por decirlo así, va a ser menos egoísta, por decirlo así, y va a buscar el bienestar de los demás. ¿De dónde provienen los delitos, los homicidios, las fornicaciones y los adulterios? El Señor responde: del corazón. Y el problema acá es la raíz de la raíz del pecado. Proviene de un corazón pecaminoso, y si el Señor no cambia ese corazón, pues obviamente es imposible que esa persona pueda buscar el bienestar del otro sin haber sido regenerado. ¿Tiene algún comentario, hermano Antonio? Sí, ahorita decía algo importante el pastor Edwin, y es que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces vemos a muchos personajes en el mundo tratando de buscar la paz, pero no pueden dar la paz que no tienen, porque es que esa paz que nosotros sabemos y que tenemos como creyentes, solamente la podemos dar nosotros. La recibimos de Dios, Cristo, así es. Y por tanto podemos convertirnos en pacificadores, porque tenemos algo que dar. Acá lo que podemos hacer son propuestas. Lo que hace la gente del mundo son propuestas para que se silencien las balas y se silencien los fusiles. Pero una vez hecho esto, el conflicto no cesa. Mientras no esté Cristo en el corazón del ser humano, el conflicto nunca cesará. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es ser egoísta. Y mire, aquí va a haber un proceso de paz, se va a firmar la paz, pero aquí va a seguir el conflicto. ¿Por qué? Porque el otro no quiere dar la tierra, porque el otro quiere su tierra, y el conflicto sigue mientras Cristo no esté en el corazón. Cada uno por lo suyo. Así es, Pastor Edwin. Algo para agregar, también debemos tener en claro que el verdadero pacificador tiene una sola preocupación en su vida, y es la de buscar la gloria del Señor. Y ese es el fin principal del hombre para el cual fue creado: glorificar al Señor en todo lo que hace en su vida. Y su único interés del pacificador es no buscar el bien propio, sino buscar glorificar a Dios a través de todo lo que hace. Entonces, en contraste, podríamos decir que no es un pacificador: aquel que simplemente no le da la gloria al Señor. ¿Y por qué? Porque se constituye enemigo de Dios. Y es lo que normalmente se ve. El hombre casi siempre busca su gloria. Correcto. La gloria del hombre y no la gloria de Dios. Y ahí esa gran, problemática del hombre. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, algo importante, y es que un corazón no perdonado jamás puede dar perdón. Amén, así es. Hablando sobre las otras bienaventuranzas, que el sábado pasado estuvimos tocando ese corazón limpio, sí. Y hay cantidad de corazones que no son limpios. Entonces, ¿cómo pueden dar? Y precisamente dice, ¿cuál es la relación de esta bienaventuranza con las anteriores? Una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Te está hablando Janet Rodríguez. Janet Rodríguez. Sí. Así, dígame, hermana. Sí, yo estoy oyendo hablar de la paz. Sí, señora. Pero
a la hora de la verdad, ¿de qué paz se está hablando cuando el mundo ahora mismo está todo revolucionado con problemas psicológicos, con muerte? Mira tú que las personas, que yo creo que esas son fiestas paganas, las fiestas de la velita, los carnavales, todo eso son fiestas paganas. Y mira que si fueran fiestas cristianas de verdad, no hubiesen muerto el día de la velita. Y tú ves que en los carnavales, en las velitas, en todas esas fiestas paganas hay muertes. Entonces, ¿de qué paz se está hablando cuando hay atracos? Hay muertes todos los días, muchachos de 19, de 18 años, de 14, de 15, que matan por una porquería de un celular. Entonces, yo creo que la paz es interna. Si tú estás con tu Dios, con tu Padre, Él te va a guiar siempre psicológicamente y en todos los problemas que tú tengas. Así que nosotros debemos conseguir siempre la paz interna. La paz que te da, es decir, la tierra no te da paz, te da problemas psicológicos, te da dolor, te da tristeza, te da miedo, te da todas esas cosas. Así es. Así que reflexionemos y pensemos más en la parte que debemos actuar, que es la parte interna. Gracias. Así es, gracias por llamar. Hermano Gerley. Sí, un saludo especial, hermana Yanet, gracias por llamar y hacer parte del programa. Usted dice algo muy cierto, efectivamente nosotros en este mundo no vemos paz, pero eso es algo que realmente no debería asombrarnos como cristianos, porque realmente la palabra de Dios habla de que vendrán tiempos muy difíciles, y además de eso, pues nosotros, el Señor Jesucristo en la oración de Juan capítulo 17, le oraba a Dios a que nos guardara del mal, no que nos sacara del mundo. Nosotros no somos del mundo, el Señor nos ha rescatado de él. Tenemos que aprender a vivir en el mundo, aunque no pertenezcamos a él. Realmente a la paz que la Biblia llama paz, no es a la ausencia de conflicto, no es a la ausencia de guerras, no es a la ausencia de problemas, es a esa reconciliación debido a la enemistad que el pecado sembró en los corazones. Dios y el hombre, Dios estaba enemistado con el hombre a causa de su pecado, y fue tan necesario su intervención a través de su Hijo para que esa reconciliación se pudiera dar, porque era imposible para el hombre hacerlo por su propia mano. Y entonces realmente es importante reflexionar lo que decían el pastor Edwin, mi hermano Antonio. Realmente no se puede dar lo que no se recibe. Una persona que no haya recibido la paz, esa reconciliación con Dios, jamás podrá experimentar la paz con los demás. Es completamente imposible. Recordemos que esto no es algo natural. Recordemos que estas bienaventuranzas siempre hemos recalcado que es el carácter del cristiano, que no es un producto de su fuerza, no es un producto de su naturalidad, sino de la obra de la gracia de Dios en esa persona. Amén, así es. Bueno, y continuamos con la pregunta: ¿cuál es la relación de esta bienaventuranza con las anteriores? El sábado pasado estudiábamos la importancia de tener un corazón limpio. Y para complementar lo que el hermano Gerley sobre la aclaración a la pregunta de la hermana que nos llamó, definíamos qué era el corazón, ¿cierto? Que en el corazón se asientan las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Y que es importante tener nuestras emociones limpias, nuestros sentimientos limpios, para tener una acción limpia. Y decíamos de que un corazón limpio produce en una persona una actitud recta. Una actitud recta produce relaciones rectas. Unas relaciones rectas producen tranquilidad en el hogar. Y cuando hay paz en el hogar, hay paz en la nación. Pero ¿quién da eso? Por gracia se nos da, por medio de Jesús se nos da un corazón limpio. Entonces mire la importancia que tiene la limpieza con el ser pacificador. Así es. Cualquiera no puede ser un pacificador si no tiene un corazón limpio. Así es, sí. Pastor Edwin. Nuevamente la relación que tiene esta bienaventuranza con las que ya se han estudiado anteriormente en el programa
están muy ligadas. Veamos lo que dice la Biblia repasemos la bienaventuranza. El versículo 3 del capítulo 5 del libro de Mateo. El libro de Mateo dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la que estamos estudiando en el día de hoy, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Podríamos decir que es la cumbre. ¿Por qué? Porque para ser un pacificador deberíamos experimentar las bienaventuranzas anteriores. Un corazón limpio, un corazón regenerado, un corazón misericordioso. Entonces una persona que es misericordiosa, que ha tenido un nuevo nacimiento, que ha sido regenerado por Dios, entonces sí puede ser llamado un pacificador. Y la misma palabra lo enseña: un pacificador es aquel que lleva la paz. Y lo decíamos anteriormente a lo largo del programa, es la paz que Dios nos ha dado en primer lugar para entonces nosotros poder transmitirla a las demás personas. Amén. Hermano Gerley. Sí, básicamente habíamos hecho siempre un recorderis de las bienaventuranzas y la relación que tiene cada uno de ellos. Recordemos que esa persona que es pobre en espíritu, que llora por la negrura de su corazón y tiene hambre y sed de justicia, que es saciado, y que luego que el Señor obra en él, experimenta y se es manso, llega a tener ese corazón limpio para con Dios. Obviamente esta persona será una persona que será pacificador. Realmente es importante aclarar algo también, porque nosotros, como lo decíamos al principio, el problema acá radica en cuando la persona vive para sí o vive para la gloria de Dios. Realmente una persona que no ha entendido el Evangelio siempre va a querer exigir o cree o se va a creer con derechos. Va a creer que tiene derechos y va a creer que debe exigir y merece las cosas. Pero cuando una persona entiende el Evangelio se da cuenta que no tiene nada que exigir, sino todo lo contrario, empieza a ser agradecido, porque todo lo que recibe lo recibe de gracia, no como si lo mereciera, sino porque Dios en su bondad y en su gracia lo da. Si hay algo que definitivamente merece el ser humano, es el infierno. Eso es lo que merece. Realmente es eso lo que merece el ser humano. Así es. Pero Dios en su gracia, en su bondad y en su misericordia nos ofrece salvación a través de Cristo. Así es. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la promesa por ser un pacificador? ¿Cuál es esa promesa? Dice que seremos llamados hijos de Dios. O sea que no todos somos o son hijos de Dios. Pastor Edwin. Esa es una gran verdad y es una promesa maravillosa que hace el Señor a través de su palabra, sí, porque nos enseña la fidelidad. Número uno, la fidelidad de Dios hacia nosotros y nuestro compromiso hacia Dios una vez que somos llamados y salvados por Él. La Biblia dice y nos enseña que la promesa se pronuncia sobre estas personas, que ellos serán llamados hijos de Dios. Recordemos algo y hagamos una distinción entre lo que es un hijo y lo que no es un hijo. Como dice, pastor, en Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12. O sea, de pronto hacer esa diferencia, porque ahí también dice que los que confiesan a Cristo serán llamados hijos de Dios. Correcto. Pero a lo que me refiero a este llamado, quiere decir es poseídos, es bienaventurados pacificadores porque ellos serán poseídos, es decir, los llamará como una posesión mía. O sea, el Señor los tomará y les dará ese nombre de hijos con la promesa. Recordemos que no todos son hijos de Dios. No todos podemos llamarnos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando Él por su gracia nos adopta, nos regenera, nos transforma y nos hace entonces sí ser de la familia de Dios, por decirlo de esa forma, y llamarnos hijos de Dios. Ahora, Dios nos va a poseer como hijos suyos. Quiere decir que el pacificador es hijo de Dios y a Dios lo vemos como un padre amoroso. Entonces ahí sí podemos utilizar todos aquellos atributos de Dios y podemos hablar del amor de Dios.
Así es, lo podemos ya identificar como padre. Correcto, Así totalmente. es. Cuando él ya, digamos, o sea, como que somos posesión de él como hijos, así como cuando uno llama a sus hijos, mis hijos. Amén. Hermano Roberto, ¿tiene alguna...? Pero mire que Juan nos hace una indicación importante, que somos hijos, pero no nacidos de sangre, Sí. ni de voluntad de la carne, Así es. ni de la voluntad del hombre, Sino de sino Dios. de Dios. Somos hijos a partir del nuevo nacimiento. Así es. Sí, porque es que es algo que muchos dicen, no, pero si todos somos hijos de Dios. Es algo que uno escucha muy a menudo. Hermano Gerley. Sí, para agregar un poco lo que decía Toño, definitivamente yo creo que el Evangelio de Juan lo deja muy claro. Voy a permitir leer para ustedes. Sí. Dice el Evangelio, voy a leer a partir del versículo 9. Aquella luz, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y escuchen esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo pienso que ese versículo es muy clave porque aclara realmente quiénes son hijos de Dios, a los que le recibieron. Es decir, que todos los que desprecian el señorío de Jesucristo, todos los que detestan y son enemigos de la cruz, no son hijos de Dios. Muchos que nos escuchan realmente dirán, no, todos somos hijos de Dios porque todos somos su creación, Sí. porque por lo general siempre es lo que argumentan. Pero la palabra de Dios hace una distinción. Entre creación, Lo que es nacido de la carne, sí, carne es, carne es. y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El cristiano, el creyente, después de una obra sobrenatural que Dios hace en su vida, donde cambia un corazón de piedra endurecido por un corazón de carne sensible a su palabra y a sus mandamientos. Realmente hay una obra sobrenatural en el nuevo nacimiento que nosotros no podemos explicar por nuestra mente finita, pero realmente es algo que nosotros experimentamos como creyentes y que el que desprecia el señorío de Jesucristo no experimenta. Por eso es que el apóstol Pablo decía a los corintios que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ya estamos haciendo una distinción entre la carne y el Espíritu. Entonces no todos son hijos de Dios. Y como lo ha recalcado, y es ese hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que es llamado a ser pacificador, el que es pacificador, ¿cierto? Podemos complementar lo que decía nuestro hermano Gerley con la cita que podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahí nuevamente vemos al Señor en su forma de pacificador. ¿De cómo lo podemos observar como pacificador o identificar como pacificador? Cuando definitivamente nosotros nos identificamos como hijos de Dios. Cuando somos identificados como hijos de Dios, entonces podemos ver las misericordias de Dios en nuestras vidas. Entonces sí podemos ser nosotros pacificadores y por lo tanto sí podemos llegar a ser llamados hijos de Dios. Amén. Hermano Monterrosa. Santiago nos dice algo en su epístola, en el capítulo 1, versículo 18. Dice, en el ejercicio de su voluntad, estoy leyendo la Biblia de las Américas, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Es decir, nosotros somos hijos de Dios a la luz del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén, así es. Bueno, vamos a recordar los servicios de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. La dirección está ubicada carrera 53, número 5977, local 1. Repito la dirección, si no tienes donde congregarte, te invitamos a los servicios mañana domingo 9:30 de la mañana. Carrera 53, número 5977. El día miércoles hay un servicio de oración y estudio del libro de Isaías. Miércoles 7 de la noche.
Repito la dirección, carrera 53, 5977. Hay discipulado los días martes y jueves, pero en estos días está de vacaciones, ¿se retoman? En la segunda semana de enero. Se está estudiando la confesión de fe de la Iglesia de Bautista de Londres de 1689. Se está estudiando los martes y jueves discipulados a las 7 de la noche en esa misma dirección, carrera 53, número 5977. Ya sabes que ahora estamos pues de vacaciones, pero se reinician a partir de la segunda semana de enero. También hemos venido anunciando el seminario que se realiza los días sábados a las 4 de la tarde, pero en este momento, bueno, ya terminó el estudio de este semestre, ¿verdad? ¿Es por semestre, hermano, o por módulos? Por módulos. Bueno, ya se terminaron los módulos de este año 2016 y Dios mediante, a partir de la segunda semana de enero, se van a retomar. Estás cordialmente invitado. En estos seminarios se estudia teología. Tiene un costo mínimo en realidad, pero aquel que no puede pagar puede asistir y lógico que no tendrá la certificación que la da la Universidad MIMS de Miami, pero sí puedes asistir para que conozcas de la palabra de Dios, para que en realidad uno se tiene, el Señor dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ella vamos a encontrar es la verdad, y esa verdad nos hará libres. Así que estás cordialmente invitado, por favor, no pierdas esa oportunidad. Y bueno, y también puedes ver a través del internet, puedes entrar a la página de la iglesia, info@ibr salvación y vida eterna.org. Ahí vas a encontrar prédicas, enseñanzas que van a edificar tu vida y vas también a conocer la doctrina de nuestra iglesia. Y bueno, Dios tocará tu corazón. Oremos para que el Señor sea que toque tu corazón y puedas asistir a la dirección antes señalada. Bueno, pues seguimos acá con las preguntas. Nuestro tema dice, ¿cómo podemos ser pacificadores? Hermano Pastor Edwin. Sí, es una pregunta sencilla, pero es muy fácil de explicar. El mejor ejemplo lo encontramos en el mismo Señor Jesús. Recordemos cuando Él estaba sobre la cruz del Calvario y aquellas personas se acercaron y le gritaban, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de esa cruz? Y Él en su mansedumbre, porque mansedumbre también nos lleva a ser pacificadores, no abrió su boca para nada. Ahora, pero eso no se queda allí. El mismo Señor en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 4 y 5 nos enseña lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dirigiéndose a los filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es decir, esta enseñanza en el Nuevo Testamento acaban con el yo. Es decir, se quita ese ego para entonces dejar que el Señor es quien se muestra a través de nuestras vidas. Y una forma de ser pacificador es mostrando al Señor a través de nuestras vidas, es decir, dando testimonio de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Toda nuestra vida debe girar en torno a solo una cosa, es darle la gloria a Dios. Entonces, cuando glorificamos a Dios con todas las cosas que hacemos nosotros, nos volvemos pacificadores, porque estamos mostrando a Cristo Jesús. Hermano Monterrosa. Sí, recalcando lo que decía el hermano Edwin, ser pacificador no significa ser portador de noticias de paz barata o de paz entre comillas, no. Ser portador significa tener el carácter de Cristo y mostrar ante los demás que el ser hijo de Dios nos da ese carácter de ser pacificador, de ser limpios de corazón, de ser humildes. Todo ese carácter que nos muestra la bienaventuranza, cuando Cristo está en nuestro corazón,
lo mostramos a los demás y nos convertimos en portadores de una verdadera paz. Así es. Decía el pastor Edwin, es fácil de pronto explicarla, pastor Edwin, ese negarse a sí mismo, dejar ese yo del ser humano, pero yo creo que, bueno, no es solo Dios, solo Cristo es el que nos ayuda a poder lograrlo, porque tendemos a hacer lo que yo crea y yo quiera. Así que tener esa característica que el Señor nos invita, así en el Sermón del Monte, no es nada fácil por sí solo. Necesitamos esa ayuda de Dios, del Espíritu Santo, Pastor Edwin. Sí, yo cuando me refería a sencillo me refería a la pregunta. No, sí. Claro, usted tiene la razón, es el carácter. Así es muy difícil nosotros como seres humanos... individualmente. Claro, individualmente hablando como seres humanos, porque siempre vamos a tener el yo por encima. Cuando me refiero al yo es que yo todo lo puedo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Entonces volvemos nosotros el centro del universo y nos olvidamos de Dios. Que incluso desafortunadamente entre el mismo pueblo de Dios es lo que se está predicando y están buscando, eso es el humanismo, ¿verdad? Sí, claro, podríamos decirlo que es lo que se predica hoy en día, sin temor a equivocarme, la mayoría de las iglesias se está predicando en el que tú puedes hacerlo, en tú eres un campeón, tú eres esto, tú eres lo otro, pero se nos olvida el fin principal, es glorificar a Dios. Entonces cuando nosotros matamos ese yo interior, matamos el yo puedo y comenzamos a decir, eres tú Señor, el Señor de mi vida, yo voy a hacer las cosas que tú me ordenas hacer a través de tu palabra, entonces es cuando comenzamos a vivir verdaderamente como unos pacificadores. Ahora, pacificadores en el sentido de mostrar el carácter de Cristo, porque recordemos que el Señor mismo lo decía, Él nos daba la paz, pero también vino a traer división. ¿Y cuál era esa división? No es división entre las iglesias, es una división en todo el sistema religioso que se vivía en la época. Es decir, es a mostrar el reino de Dios con toda su justicia, y eso causó división en los tiempos cuando el Señor caminaba con nosotros en la tierra, porque Él vino a mostrar verdaderamente lo que era el reino de Dios en un sistema religioso. Desafortunadamente eso en la mayoría de nuestras vidas choca porque estamos acostumbrados a un sistema religioso, pero el Señor nos muestra que Él no vino a traer una religión, nos vino a ser libres a través de su palabra. Amén, así hermanos. ¿Leis tiene algo? Sí, ahorita que tú hablaste de que lastimosamente también dentro de la iglesia se miran ciertas cosas que pueden llevar a ser pendenciero, a ser contencioso. Y yo creo que sin lugar a equivocarme, una de ellas es la lengua. Ay, sí. Realmente enseñaba muy bien el apóstol Santiago en su epístola que la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y que es capaz de incendiar un bosque. Así es. Yo creo que él también nos enseña allí que nosotros debemos ser aptos para oír, pero tardos para responder y sobre todo tardos para airarnos. Si nosotros realmente nos ocupáramos también de callar más que de hablar, podríamos también evitar muchísimas contenciones. Nosotros debemos ser prudentes y dejar de estar centrados en el yo, porque siempre que nosotros pensamos en nuestro beneficio personal y pensamos con egoísmo, siempre va a haber una rivalidad, pero cuando nosotros pensamos en lo que digo o lo que hago, en qué afecta a la iglesia, en qué afecta a los más débiles o en qué afecta a mis hermanos que están comenzando, o en qué afecta mi testimonio con los demás, o en qué afecta el testimonio de Jesucristo en mi vida con el no creyente, realmente pensamos con más claridad cómo debemos nosotros hablar y actuar. Y quiero aclarar que no es conductismo, simplemente es que el Señor nos manda a que nosotros seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Realmente debemos tener mucha mansedumbre. Recuerden que todo esto hace parte del carácter del cristiano. Así es. Y es preocupante cuando decía de la lengua, o sea, a veces uno habla de más, debe ser prudente. En las redes sociales últimamente, y ve uno incluso cristianos involucrados,
en todos estos eventos que suceden, que son, no es dentro de lo normal, pero se está viviendo una sociedad sin Cristo, y eso es lo que lleva a que ocurran ese tipo de hechos que no son nada buenos. Pero uno ve en las redes sociales cómo empieza la gente muy fácilmente a juzgar, a incitar a que las cosas crezcan, y no que tratar de ser... eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con los hechos malos, pero no estar como incitando y juzgando a los demás. Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? O sea, porque se están utilizando esas redes sociales de pronto no con el fin, que debemos usar lo que es predicar y compartir la palabra de Dios. ¿Tiene algún comentario, hermano Monteros? Sí, otra cosa, ser portadores de paz significa también que en nuestros púlpitos nuestra predicación debe ser cristocéntrica. Amén. Y no antropocéntrica. Así es. Porque lo que hoy estamos viendo es una predicación en la mayoría de las iglesias, una predicación antropocéntrica, donde se exalta al hombre y a Cristo pues se le baja. Cuando tenemos ese tipo de predicación vamos a encontrar tremendos problemas, tanto al interior de nuestras iglesias como al interior de la sociedad. Entonces necesitamos volver urgentemente a la predicación cristocéntrica para convertirnos en verdaderos portadores de paz también. Así es. Bueno, vamos a sacar la aplicación de esta bienaventuranza. Le toca a el Pastor Edwin sí, Pastor Edwin. Bueno, podemos concluir en esta tarde como una aplicación es que nosotros como creyentes, en cada momento de nuestras vidas, tenemos que poner en práctica cada una de las enseñanzas de nuestro Señor. Y en el día de hoy estábamos estudiando la bienaventuranza de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo aplicamos esto o cómo lo colocamos en práctica en una sociedad tan cambiante como la que estamos viviendo hoy en día? Podría decirlo en términos sencillos, fácil, dejando que el Señor actúe en nuestras vidas. Es la única forma, porque en todo lo largo del programa lo hemos visto, si nos ponemos a trabajar con el yo, de nuestro interior no saldrá nada bueno si no tenemos al Señor. Entonces la aplicación más práctica sería mostrar al Señor en cada una de las cosas que podemos hacer a diario, glorificando su nombre a través de su palabra, a través de mis acciones con los demás, también puedo mostrar al Señor. Ahora es fácil decir, no, mostremos a Cristo, pero nuestros hechos a veces hablan de una cosa totalmente diferente. Usted lo decía ahorita, hay muchos cristianos que se han dejado llevar por toda esta ola de las redes sociales. Yo pienso que las redes sociales han sido uno de los inventos más favorables del siglo XXI, pero cuando se trabajan con mesura y se trabajan con un fin, y ese fin debe ser siempre glorificar a Dios. Ahora, nosotros como creyentes, como cristianos, antes de postar algo en las redes sociales, debemos primero hacernos una pregunta: ¿será que lo que voy a escribir glorifica a Dios? ¿Tendrá algún sentido relevante en mis hermanos que apenas están comenzando en la fe? Y esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Y yo pienso que la mejor manera de hacerlo es siempre teniendo en cuenta lo que el mismo Señor nos enseñaba, glorificarlo a Él en todo. Y cuando lo glorificamos a Él en todo, entonces sí podemos decir que somos pacificadores. Amén. Así que, hermanos Erley, me gustaría que nos despidiera en oración y compartirle a aquellas personas que aún no han tenido ese nuevo nacimiento en el Señor, y orar para que en realidad seamos pacificadores como el Señor nos lleva o nos invita en su palabra. Sí, antes de orar quisiera decirle unas palabras al hermano o al amigo que nos escucha, que todavía no ha llegado a Cristo. Mi amigo, realmente tú eres un enemigo de Dios, realmente tú estás enemistado con Dios, y si tú llegases a morir hoy, no tendrás ningún tipo de oportunidad delante del trono de la gracia. Realmente todos los que han rechazado el señorío de Jesucristo viven como enemigos de Dios. Ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe,
El momento es ahora, el día es ahora. Ven a Él y Él te perdonará. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por la oportunidad que siempre nos das de predicar tu palabra, de exaltarte, de glorificarte, Señor. Permite, Señor, que esta enseñanza y este programa haya sido de gran ayuda, de edificación, Señor, para tu pueblo y también para todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Que tú obres en sus corazones, que tú obres grandemente en sus vidas. Señor, seas quitando el velo, seas quebrantando ese corazón de piedra y dándole un corazón de carne, ¿no? Que llegue en arrepentimiento, Señor, y fe a tus pies, por la obra perfecta y suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, a ti sea el poder, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Alto y sublime es tu nombre. Venimos a adorarte, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde.